a qual é a fonte de vida no mundo, a qual é visível nos movimentos dos céus, é também a fonte da luz que constitui o ornamento da máquina inteira e também a fonte do calor pela qual tudo cresce. Fim da citação. Por outro lado, por agir à distância, a força solar kepleriana representa uma ruptura importante com a física aristotélica, onde só havia forças agindo por contato. Nesta época, Kepler não imaginava que o movimento de rotação do Sol em torno de seu próprio eixo pudesse jamais vir a ser observado, mas calcula o seu período provável em cerca de 3 dias, a partir de uma regra de 3 simples envolvendo o período de rotação da Terra, o período da Lua e o período desconhecido de rotação do Sol e o período de Mercúrio. Poucos anos depois, porém, em um dos casos mais notáveis de confirmação empírica de toda a história da ciência, o movimento do Sol veio a ser detectado com a descoberta das manchas solares, que foram observadas por alguns astrônomos como Thomas Harriot, Johannes Fabricius, Christoph Schreiner e Galileu, que em 1613 publicou suas 3 cartas sobre as manchas solares. Nas primeiras das cartas, Galileu ressalta a novidade do fenômeno e esclarece que o vem observando consistentemente há 18 meses. Galileu observa que as manchas se movem de oeste para leste por um caminho inclinado, assim como os planetas. Em seguida, embora suspenda o juízo sobre a localização ou não das manchas no corpo do Sol, observa que elas parecem demasiado inconstantes para serem planetas. E aí eu cito Galileu: eu não afirmo e nem nego, entretanto, que elas estejam no Sol. Apenas digo que não foi suficientemente demonstrado que elas não estão nele. Fim da citação. Como apontam Eileen Reeve e Albert Van Helden, essa cautela é compreensível, uma vez que situar as manchas solares no corpo do Sol significaria atribuir mutabilidade até mesmo ao mais perfeito dos corpos celestes, o que seria uma ruptura imensa com o aristotelismo, né? A ruptura final, talvez. Bom, na segunda carta, Galileu afirma a proximidade das manchas ao corpo do Sol, negando que possam ser observações de trânsitos de planetas semelhantes a Mercúrio ou Vênus. E aí eu cito a segunda carta: as manchas escuras que são vistas no disco solar com o telescópio não estão distantes de sua superfície, mas são adjacentes a ela. Fim da citação. Ali, Galileu descreve a curta duração das manchas, da ordem de alguns dias até algumas dezenas de dias no máximo, seu caráter mutável e forma irregular, bem como sua condensação e rarefação, agregação e desagregação. E, no entanto, e eu volto a citar a segunda carta, ao lado desses movimentos desordenados e particulares de agregação e desagregação, condensação e rarefação, a variação de formatos, as manchas solares têm em comum um único movimento grande e ordenado pelo qual viajam através do corpo do Sol, de maneira uniforme e segundo linhas paralelas. Somos informados pelas características regulares desse movimento, em primeiro lugar, que o corpo do Sol é absolutamente esférico, e segundo, que ele se move em torno de seu próprio centro, carregando com ele as ditas manchas em círculos paralelos, e completando uma volta inteira em cerca de um mês lunar, com uma revolução similar àquela dos órbes dos planetas, a saber, de oeste para leste. Fim da citação. Na terceira carta, já não há mais espaço para cautela. Galileu afirma ter acompanhado cuidadosamente o movimento de mais de 100 manchas solares e as descreve como estando imersas na substância solar. Kepler, evidentemente, observou com especial satisfação que as observações das manchas solares comprovaram a rotação do Sol por ele prevista na astronomia nova. E, embora o período dessa rotação medido por Galileu fosse quase 10 vezes maior do que aquele calculado por Kepler, sua simples constatação foi encarada como uma veemente comprovação da tese central de seu heliocentrismo dinâmico ou físico, como ele dizia. A ideia de que o Sol gira em torno de seu próprio eixo é incorporada por Descartes nos Princípios de Filosofia de 1644. Aqui, o cosmos já não é limitado pela esfera das estrelas fixas, como ainda fora para Copérnico e Kepler, mas é indefinido. E aí eu cito Descartes:
Assim como só podemos imaginar uma extensão tão grande se ao mesmo tempo concebermos que possa haver outra ainda maior, diremos que a extensão das coisas possíveis é indefinida. E porque não conseguimos imaginar tantas estrelas, até porque Deus poderia criar mais ainda, suporemos que o seu número é indefinido e assim por diante. A tais coisas chamaremos indefinidas em vez de infinitas, a fim de reservar apenas para Deus o nome de infinito. Fim da citação. Espalhadas por essa extensão indefinida, as estrelas, que também existem em quantidade indefinida, se assemelham ao nosso Sol, cada uma delas ocupando a posição central de seu próprio sistema planetário. No sistema cartesiano, a substância corpórea é identificada com a própria extensão espacial tridimensional. O espaço é a matéria e, portanto, não pode existir vazio. Cada estrela, ao girar, gira consigo a matéria líquida que a rodeia, e essa matéria arrasta o planeta como a correnteza de um rio. E aí eu volto a citar o Descartes. Pensamos que a matéria do céu, onde se encontram os planetas, gira continuamente à volta como um turbilhão, no centro do qual está o Sol, e que as suas partes próximas do Sol se movem mais rapidamente do que aquelas que estão afastadas até uma certa distância, e que todos os planetas, no número dos quais daqui em diante colocaremos a Terra, permanecem sempre suspensos entre as mesmas partes dessa matéria do céu. É o que acontece como lançamos palhinhas de outros corpos muito leves nas curvas dos rios em que a água engrossa e faz remoinhos. Algumas giram à volta do próprio centro e com maior velocidade, quanto mais próximas estão no centro do redemoinho. Fim da citação. Essa é a explicação mecanicista dos movimentos dos planetas propostas por Descartes. Claramente, ela depende de que o Sol gire em torno do próprio eixo, pois esse é o movimento que é transmitido ao turbilhão que move os planetas, e Descartes, de fato, reconhece que ele o faz em um período de 26 dias, como mostram as observações das manchas solares citadas por ele. O platonista de Cambridge, Henry Moore, argumentou que a relutância de Descartes em admitir que o universo seja infinito poderia levá-lo a obrigar a admitir que os vórtices ou turbilhões de matéria líquida se dispersariam na região vazia externa a essa extensão indefinida, ao que Descartes responde, cito Descartes, quando eu digo que a extensão da matéria é indefinida, eu acredito que isso seja suficiente para evitar que qualquer um imagine um espaço para fora dela, no qual as pequenas partículas dos meus vórtices poderiam escapar. Fim da citação. Ora, o espaço cartesiano coincide com a matéria, e, portanto, para além desta, não poderia mesmo existir qualquer vazio. Para terminar, eu queria falar dos princípios de filosofia da Anne Conway, que foram publicados póstumamente em 1690. E são bastante conhecidos em círculos ecofeministas devido à sua teoria da substância, um monismo espiritual, segundo o qual, cito a Anne Conway, todo corpo é um espírito e nada mais, e a distinção entre espírito e corpo é apenas modal e incremental, e não essencial e substancial. Fim da citação. Essa teoria da substância... Gracias. Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Tá joia. Essa teoria da substância, segundo a qual toda matéria é em alguma medida viva, inspirou diretamente a concepção de mônada na filosofia de Leibniz, como o próprio filósofo reconheceu. Mas hoje eu gostaria de falar do contexto em que a filósofa faz uma breve alusão ao movimento de rotação do Sol. No capítulo 3 dos Princípios de Filosofia, que tratam da metafísica e não de astronomia, o movimento de rotação do Sol surge como uma metáfora na explicação da relação entre tempo e eternidade. E eu cito a Anne Conway. O Sol é movido em torno de seu centro por algum anjo ou espírito que está no seu centro, dentro do espaço de tantos dias. Agora, embora o centro mova o todo e produza um movimento enorme e contínuo, ele, no entanto, permanece sempre parado e não é movido de maneira alguma. De maneira semelhante, argumenta Anne Conway, Deus, criador do universo, permanece inteiramente imóvel e fora do tempo, enquanto dele emana o universo de coisas móveis que existem no tempo.
Essa concepção estará na base da solução dada por Leibniz no capítulo 13 do Discurso de Metafísica para o problema da liberdade. Os seres humanos são livres porque, vivendo no tempo, podem escolher entre vários futuros contingentes, ainda que Deus, que permanece eternamente imutável e fora do tempo, saiba desde a eternidade quais escolhas serão feitas por cada um. Este problema, que em termos contemporâneos pode ser traduzido na dificuldade em se entender a liberdade em uma mente que opera por sistemas físicos causais, segue despertando interesse entre filósofos e neurocientistas. E aí, para concluir, eu queria dizer, né, que é comum, ao considerarmos as consequências da publicação do livro de Copérnico, que enfatizemos o quanto elas foram amplas, engendrando desde novas teorias da matéria e do movimento até novas técnicas de observação dos céus, para não falar do desafio epistemológico de explicar o movimento da Terra a partir da aparência de seu repouso e o repouso do Sol a partir da aparência de seu duplo movimento, como disse Jean-Jacques Sissinat, né, naquele livro dele. Já foi dito muitas vezes que a Revolução Copernicana foi o grande motor, pelo menos no campo das ideias, da revolução científica e filosófica de alcance generalizado que transformou o mundo a partir do século seguinte e continua a reverberar em nosso tempo. Não deixa de ser curioso que um dos temas mais importantes da filosofia moral, a relação entre liberdade e necessidade, traga em sua história uma metáfora envolvendo o movimento do Sol, que carrega o mundo sem sair do lugar. Ainda mais porque hoje soluções demasiado simplistas, tanto aquelas derivadas do materialismo hobbesiano, que nega qualquer liberdade, quanto aquelas herdeiras do dualismo cartesiano, que permite à alma decidir quase independentemente do corpo ao qual está conjugada, não parecem dar conta do problema mente-cérebro. Ao separar o tempo da causalidade absoluta daquele dos nossos movimentos, inclusive mentais, abre-se espaço para alguma liberdade, ainda que relativa. Essa questão que escolhi trazer aqui hoje é só mais um fio dessa enorme meada, mas parece-me bastante didática para mostrar o alcance filosófico e a maneira como se entrelaçam as consequências astronômicas, físicas, epistemológicas e até mesmo éticas da mais paradigmática das mudanças de paradigma, a Revolução Copernicana. Obrigada, gente, desculpem pelo meu cachorro e pelos 600 aviões que passam aqui no meu bairro. Muchas gracias, Anastasia. Y ahora comenzaremos con algunas preguntas que te quieran hacer, el público que está presente, o algunos aportes respecto de el movimiento del Sol según Anne Conway o, en este caso, Kepler. Hola, ¿qué tal? Te pregunto en español, ¿puede ser? ¿Se entiende bien? Bueno, en un momento dijiste que la fuerza motriz de Kepler representaba una ruptura respecto del paradigma aristotélico del cosmos, ¿no es cierto? Sin embargo, hay otro aspecto aristotélico aquí, y es que las esferas tienen un movimiento rotatorio, es natural para las esferas. Entonces, no comprende por qué Aristóteles no piensa que la Tierra y el Sol también giran si son esferas. Deberían girar espontáneamente, como lo hacen las esferas celestes, ¿no? Por lo menos el Sol. Suponiendo que la Tierra está fija, el movimiento de rotación no la descentra, el centro de la Tierra sigue siendo el centro del universo, y entonces no sería raro pensar que el Sol se mueve si uno cree que es una esfera. Sim, mas a causa do movimento de cada uma dessas esferas aristotélicas está na própria esfera, ou no primeiro motor, né, que transmite a rotação em 24 horas, mas que é transmitido por contato da esfera mais externa para as mais internas. Agora, essa causalidade kepleriana, no mundo que já não tem as esferas sólidas
e que é uma força que age à distância, né? Por mais que não seja força gravitacional, é uma força que age à distância, é uma coisa nova, né? Na física aristotélica não tinha forças que agiam à distância. Eu acho, eu respondi? Não sei. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, Anastasia, muchas gracias por tu tiempo, tu dedicación. Te ofrecemos este aplauso. Gracias por estar con nosotros a la distancia. Muy bien, muchas gracias. Cerramos esta parte para dar comienzo a próximas charlas. Bueno, y ahora viene Malena Batista con su ponencia entre esferas y elipses, la persistencia de la armonía en los modelos cosmológicos de Platón y Kepler. ¿Y a dónde tengo? Sí, sí. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Malena Batista, yo soy estudiante doctoral y el día de hoy vengo a presentarles algunas reflexiones que forman parte de la investigación que actualmente estoy realizando. Así que desde ya agradecerles a la organización por darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. Bueno, mi trabajo se titula Entre esferas y elipses, la persistencia de la armonía en los modelos cosmológicos de Platón y Kepler. La presente exposición se centra en los modelos cosmológicos elaborados en el marco de la Academia Temprana, estamos hablando del siglo IV a.C., y en su posterior recepción en la obra de Johannes Kepler. Me propongo indagar en qué medida la noción de armonía, tal y como es concebida por la tradición platónica, encuentra continuidad y resignificación en la obra del astrónomo alemán. El problema que orienta esta investigación puede formularse del siguiente modo. Considerando que, a partir de la Academia Platónica, se instauró una imagen del universo signada por una unión metafísica y racional entre la armonía cósmica y la estructura geométrica esférica, ¿cómo es posible que Kepler, aún tras haber demostrado el carácter elíptico de las órbitas planetarias, en aparente contradicción con este ideal griego clásico, mantenga vigente una concepción profundamente y perfectamente armónica del universo? La cosmología, entendiéndola en este contexto como un estudio matemático del cielo que interroga por su origen, orden y naturaleza, nace entonces en el seno de la Academia Temprana. En este contexto, Platón puede ser reconocido como el primer filósofo o uno de los primeros filósofos de los que se tiene registro en haber intentado trazar un modelo geométrico del cosmos. A pesar de que el filósofo ateniense no haya realizado contribuciones específicas
En términos técnicos, esto es, según los conocimientos que tenemos actualmente, no desarrolló una representación geométrica rigurosa, sí promovió el estudio de esta disciplina al considerarla un saber altamente esencial y también incitando a sus discípulos a desarrollar modelos matemáticos del cielo. Tanto la geometría como la matemática constituyeron para los miembros de la academia herramientas fundamentales para una explicación racional del mundo, en la medida en que le otorgaban al universo observable un sentido de orden y proporción. Estos instrumentos conceptuales no solo posibilitaron una comprensión armoniosa del cosmos, sino que también establecieron las bases para la sistematización del conocimiento. Este enfoque resultó sumamente decisivo para la historia de la filosofía y del pensamiento científico en general, porque empezó a entender al universo de una manera inteligible. Un claro testimonio de esto se encuentra en el Timeo de Platón, obra en la cual la proporción numérica adquiere un papel sumamente central al interior de las explicaciones cosmogónicas y cosmológicas, como puede observarse en la cita que les adjunto a continuación. La academia marca el inicio de una concepción más abstracta de la geometría, en la que elementos como esferas, puntos y rectas se interpretaron como objetos del pensamiento mismo. Análogamente, este mismo principio de abstracción y proporción que rige a la investigación geométrica se proyecta de la misma forma en la concepción que Platón tiene del universo. En estas citas puede observarse básicamente esta concepción platónica de que la creación del mundo se realizó en términos de proporción matemática. Por otra parte, en el Timeo no solo se postula la existencia de una estructura numérica que subyace al universo en sí, sino que también se consagra a la esfera como la figura geométrica que simboliza y expresa el orden cósmico, como se cita a continuación. En la concepción filosófica antigua, la esfera adquiere un estatuto privilegiado, en tanto forma paradigmática de orden y de proporción. Su carácter cerrado, uniforme y equidistante la convierte en la figura que para esta gente era la que mejor traducía geométricamente la naturaleza del mundo celeste, encarnando al mismo tiempo el símbolo más acabado de la armonía universal. Esta perfección formal no es restringida únicamente a la estructura arquitectónica del cosmos, sino que también se proyecta en los movimientos de los astros, que para estos autores eran regulares y circulares, y que reproducen entonces en el plano cinemático la racionalidad que rige al todo. Entonces, en este sentido, cabe preguntarse, ¿cuál es la metafísica que subyace a esta correspondencia entre forma, movimiento y uniformidad en la cosmogonía del Timeo? El autor, no sé si están familiarizados con la obra, Platón, desarrolla una teoría sobre cómo para él se creó el universo. Para él fue creado por un demiurgo o por un artesano del mundo, que concibió que la belleza no puede existir sin inteligencia, porque un todo sin intelecto es menos bello que un todo que posee intelecto. Entonces, la inteligencia al mismo tiempo no puede existir sin un alma, dice Platón. Lo que voy a decir a continuación parece medio raro, pero bueno, es lo que el autor nos propone, ¿no? Lo que llevó al creador a constituir la inteligencia en un alma y a esta última en un cuerpo. De este modo, el cosmos, el universo, se revela como un ser viviente dotado de alma y de inteligencia. Luego, Timeo, el personaje principal del diálogo platónico, sostiene que el demiurgo creó 4 componentes: tierra, agua, aire y fuego, a partir de los cuales fue constituido el cuerpo del mundo, que fue armonizado nuevamente por medio de la proporción numérica. Platón atribuye al alma del mundo un carácter de principio vital del universo, concebida como anterior a la constitución del cuerpo del mundo. Al mismo tiempo la define como señora y gobernante, lo que indica que tiene cierta primacía ontológica y funcional en la organización de la totalidad. En la obra se la describe como una clase intermedia de ser, resultado de la mezcla de estos 3 componentes que les pongo ahí a continuación, que son lo mismo, lo otro y el ser. Esta combinación expresa la mediación entre el plano inteligible y el plano sensible, articulando la totalidad del universo. Entonces, Platón nos propone lo siguiente: el alma para él fue segmentada en 7 partes distintas. Luego, el dios o el demiurgo dividió la totalidad
longitudinalmente en dos, cruzando sus mitades a través de sus centros, como se puede ver ahí. El demiurgo luego curvó ambas líneas en forma de círculo y las envolvió con un movimiento circular que rota sobre sí mismo de manera uniforme. Uno de los círculos fue designado como exterior y otro como interior. El primero representó el movimiento de lo mismo, identificado con el ecuador celeste, mientras que el segundo representó el movimiento del otro, equivalente a la eclíptica. Mientras que el primero rotaba hacia la derecha, el segundo lo hacía hacia la izquierda. Esta segunda división dio lugar a otros 6 círculos que en conjunto conformaron las 7 órbitas planetarias, cada una con distintos sentidos y velocidades de rotación. Estas proporciones numéricas, geométricas, sus secuencias respectivas y sus disposiciones nos trasladan entonces a la condición de la esfera celeste. Por otra parte, según señala Eggersland, un académico especialista en Platón, el autor inscribió un paralelogramo en el centro del círculo con el que representó el universo esférico, cuyas líneas horizontales se corresponden a los trópicos. Finalmente, Platón señala que una vez completada la composición del alma, el demiurgo insertó en su interior todo lo corpóreo, haciendo coincidir el centro del cuerpo del mundo con el centro del alma. Esta coincidencia dio lugar a una armonía integral, un verdadero entrelazamiento entre lo inteligible y lo sensible, culminando así en la creación de un cosmos viviente, armónico y racional. Entonces, esta estructura esférica y armoniosa del universo perduró durante 20 siglos, trascendiendo las fronteras de la cultura griega, siendo así que la tradición ha mantenido durante 2000 años la presencia de esta figura, volviendo muy difícil para los pensadores, filósofos y matemáticos de la historia la posibilidad de desarraigarse de semejante herencia. No obstante, el advenimiento de la astronomía moderna confrontó directamente este paradigma. No fue hasta que Kepler propuso la elipse como una alternativa explicativa para los movimientos de los errantes, es decir, de los planetas, que los científicos históricamente emplearon numerosos esfuerzos para dar cuenta de las variadas traslaciones celestes, utilizando únicamente dispositivos esféricos. Si para Platón el círculo expresaba la perfección divina del movimiento regular y uniforme, para Kepler esta perfección debía buscarse más bien en la fidelidad a la naturaleza misma de los astros, incluso cuando esta naturaleza mostrara ciertas irregularidades. A principios del siglo XVI, Copérnico desarrolló su teoría heliocéntrica, publicó su obra más influyente, De Revolutionibus, en el año 1543, el mismo año de su muerte. En dicho trabajo, el autor propuso que el Sol y no la Tierra se encontraba en el centro del universo y que los planetas, incluido el nuestro, giraban en torno a aquel. Sus ideas causaron, como es de esperarse, gran revuelo, no solo dentro de las comunidades científicas, sino también dentro del orden social y cultural, porque se trataba de una nueva concepción que alteraba radicalmente la manera en que el universo entero era interpretado, así como también el lugar que el ser humano ocupaba dentro de esta cosmovisión. Naturalmente, el nuevo paradigma científico copernicano recibió importantes resistencias, no solo de aquellas provenientes del conservadurismo teológico arraigado profundamente al sistema tolemaico, sino también de la misma comunidad científica. No obstante, y pese a la gran oposición y reticencia al modelo del astrónomo, tarde o temprano sería aceptado debido a su fiabilidad y adecuación a los hechos observables. Este proceso es globalmente conocido como Revolución Copernicana. No obstante, el sistema de Copérnico aún conservaba el mandato platónico. Las órbitas continuaban siendo circulares y uniformes porque esto, de nuevo, denotaba su carácter armónico o armonioso. No obstante, las observaciones astronómicas, particularmente las de Marte, mostraban tendencias que no podían explicarse en este esquema. Kepler advirtió que la fidelidad al fenómeno exigía abandonar el ideal del movimiento circular perfecto y reemplazarlo por una figura que reflejara con mayor exactitud la estructura real de las trayectorias celestes. Esto es, para comprender la estructura cósmica fue necesario disociar entonces la unión metafísica originaria entre armonía y esfericidad, pero preservando pese a ello la idea de una armonía universal. Entonces, ¿cómo llevó a cabo Kepler este cambio?
el astrónomo propuso la utilización de figuras elípticas, lo que implicó una rotunda modificación dentro del paradigma sostenido históricamente. Este giro no fue puramente conceptual, sino que es el resultado de una consecuencia directa del análisis riguroso de ciertas observaciones empíricas que había realizado Tycho Brahe, que fueron adquiridas por Kepler. Esta transformación entonces plantea la pregunta: ¿cómo se reinterpreta el concepto de armonía históricamente vinculado a la esfericidad ante la incorporación de órbitas elípticas? En el marco de sus estudios, Kepler ha formulado sus célebres 3 leyes del movimiento planetario, consolidándose como uno de los primeros científicos en emplear el concepto de ley para explicar los fenómenos naturales. Esta noción de ley le permitió expresar la armonía no como perfección circular, sino como una regularidad matemática. En tanto implica universalidad, porque se aplica a todo el universo; en tanto implica consistencia, porque se puede ajustar a distintos contextos de manera congruente y de manera sólida; predictibilidad, porque nos permite hacer predicciones sobre eventos del futuro, eventos naturales; y cuantificación, porque las leyes se pueden expresar matemáticamente, permitiendo una descripción precisa y mensurable de la naturaleza. De esta forma, la armonía devino ley y la matemática se transformó en el lenguaje mediante el cual este orden podría ser expresado y comprendido. Entonces, la implementación de órbitas elípticas significó una transformación explícita dentro de los estudios cosmológicos, no solo porque desplazó esta noción de perfección circular que había dominado el pensamiento griego y medieval durante 20 siglos, sino porque también subvirtió con ello los fundamentos teóricos y sobre todo los fundamentos metafísicos de toda una tradición científica. Acá les introduzco algunas citas en donde básicamente el autor explicita la condición elíptica de las traslaciones de los planetas. Por ejemplo, la primera dice: mediante pruebas sumamente laboriosas y cálculos sobre un número muy grande de observaciones, descubrí que el curso de un planeta en los cielos no es un círculo, sino un camino ovalado perfectamente elíptico. La obra de Kepler está repleta de sentencias así, obviamente demostraciones también matemáticas que refieren a teoría respecto de los movimientos planetarios. A pesar de la confirmación de la elipticidad de las órbitas, Kepler, no obstante, mantiene esta interpretación del universo como un sistema armonioso. Es decir, la sustitución de las esferas por las elipses no implica que no haya una armonía cósmica, ¿no? Como se puede ver en estas citas, en donde hace referencia a los movimientos a la armonía de los movimientos, a la armonía de los intervalos, de los planetas y demás. Y en oposición a la visión aristotélica, que, de acuerdo con la lectura de Kepler, propuso la existencia de órbitas sólidas, el autor nos plantea una pregunta que se vuelve central para su cosmología. De acuerdo con Kepler, la excentricidad, es decir, cuánto se aleja la órbita de una forma circular, no sigue un patrón uniforme. Kepler introduce la idea de que la armonía del cosmos se manifiesta en proporciones y regularidades de naturaleza dinámica, y no en esferas rígidas, tal y como sostuvo la física aristotélica. Si Aristóteles viviera ahora, dice Kepler, y conociera las leyes que rigen los movimientos planetarios, reconocería que lo verdaderamente bello y necesario no está sujeto a la existencia de círculos perfectos, sino que la armonía matemática subyace a las órbitas reales. Esta noción de armonía también la analiza en otra obra que se llama Harmonices Mundi, en donde nuevamente, bueno, ya acá les pongo una cita, pero es un poco más de lo mismo. El autor relaciona este concepto con los movimientos de los planetas, sosteniendo que hay un carácter armónico que subyace al universo. Entonces, para concluir, la transición de la esfera perfecta platónica a la elipse kepleriana no constituyó simplemente un cambio de figura geométrica, no es algo banal, no es como algo ingenuo, sino que constituyó un desplazamiento radical en la concepción del orden cósmico. Mientras Platón vinculó la perfección a la regularidad circular, Kepler se enfrentó a la evidencia empírica de que los planetas describen trayectorias irregulares y excéntricas. De esta tensión se ha derivado un problema epistemológico: cómo conciliar la noción de armonía, entendida como orden absoluto, como un universo cuyos movimientos observables se ajustan a ciertos ideales, con la realidad que efectivamente los movimientos no son
ni circulares ni regulares. Entonces, Kepler, como respuesta, básicamente lo que hizo fue supeditar no la fenomenología a la geometría, sino la geometría y la matemática a los fenómenos que observaba. Esto es, utilizó la matemática como una herramienta de la que se podía servir para realmente describir las trayectorias reales derivadas de las observaciones que él realizaba de, bueno, los movimientos en sí. Entonces, el astrónomo alemán instauró otra forma de interpretar los cielos, concluyendo que estos, en tanto configuraciones matemáticas, al ser creados por un dios geómetra, poseen una cualidad armoniosa, racional y ordenada. Muchas gracias. Bueno, gracias Malena por tu ponencia y esperamos algunos aportes o preguntas, dudas. Alejandro. Muchas gracias, muy interesante. Un pequeño comentario que a lo mejor podés vos extender. Es interesante cómo el lenguaje contemporáneo nos complejiza cuando hablamos de matemáticas de otros periodos, sobre todo pensando en que la matemática griega, en particular en el periodo de la Primera Academia, es esencialmente geométrica, por razón compleja, que es el problema de lo que nosotros llamaríamos los irracionales, que de hecho Eudoxo de Cnido, que fue la principal influencia astronómica en Platón, de la idea griega de separar números por el problema de los irracionales, y que eso probablemente está ligado a lo que vos comentabas en términos geométricos, ¿no? Por otro lado, en el caso de Kepler, ya tenemos todo un proceso de algebrización progresiva de la matemática, donde en algún sentido tal vez es esperable que en este reencuentro entre números y medidas sea posible plantear, como vos comentás, la armonía en términos que son más numéricos que geométricos en el sentido clásico. No sea ya una racionalidad ligada al rol de la geometría, vinculada a pensar la armonía en términos que tal vez no sean de ese ahí. Eso simplemente, gracias. Bueno, igual, muchas gracias. Yo, la única duda que quería un poco corroborar de lo que había yo estudiado hace ya muchos años, era que aun cuando Kepler había encontrado sus 3 leyes y las elipses y demás, en sus textos regresa a la idea de los sólidos platónicos y demás. O sea, dice, sí, está muy bonito, sí, coincide las elipses, pero me gusta más esta idea de la copa y los sólidos platónicos y demás, y lo vuelve a retomar, es decir, no se casa con las elipses. Es esta que digo. Esta es, según tengo entendido, yo te pregunto, ¿regresa a esto o es posterior a sus 3 leyes? Que además no aparecen en el mismo texto, creo que la tercera está en otro texto. Sí. Sí, efectivamente, Kepler hace referencia no solo a Platón, sino también a Pitágoras, los célebres 5 sólidos pitagórico-platónicos, en toda su obra, o al menos en las obras que son más reconocidas del autor, constantemente refiere a la teoría platónica. Yo creo que sí lo inspiró, por ejemplo, a su concepción matemática de la naturaleza, pero al menos las fuentes que yo estuve como corroborando evidencian que Kepler sí propone un sistema elíptico, digo, más allá de los sólidos platónicos, porque en realidad van por caminos distintos. Los sólidos platónicos hacen referencia a la estructura matemática de la naturaleza, pero para él las trayectorias de los planetas eran circulares, esféricas. Kepler sustituye eso por la elipse,
Ahora, eso no implica que no acuda a estos autores constantemente, o Aristóteles también. No sé si responde, ¿no? ¿No puede dejar la tradición griega, decís? Y no, porque pensá que fueron muchísimos siglos de tradición griega. De hecho, bueno, Ptolomeo, que es el paradigma astronómico que se sostuvo durante toda la Edad Media, está también basado en las figuras geométricas, circulares, un sistema de concatenación de esferas altamente complejo, y el autor percibe que eso no es fiel a los hechos. Quizás se establecían para salvar ciertas apariencias, que son estas irregularidades, estos movimientos retrógrados que se observaban, pero bueno, el autor para mí es innovador en el sentido de que propone sustituir una figura por la otra y por lo tanto sustituir una tradición instaurando una nueva. Sí. Bueno, te hago algunos comentarios un poco críticos, pero con espíritu constructivo. Primero, el sistema de Copérnico no es heliocéntrico. Por razones técnicas, él en el de Revolutionibus pone el centro del universo fuera, cerca del Sol, pero fuera. Y, digamos, la Tierra está un poquito más alejada, pero en la totalidad del cosmos están casi juntas. O sea, no, es mejor caracterizarlo como heliostático, el problema era más bien el movimiento. Y luego en autores como Kepler uno encuentra una coexistencia de elementos arcaicos y novedosos. El elemento arcaico que a lo mejor vos lo conocés, seguramente no lo mencionaste aquí, es la esfera de las estrellas fijas. O sea, para Kepler sigue existiendo la esfera de las estrellas fijas, por lo tanto el universo es esférico, ¿no? Él rechaza categóricamente en el epítome de la astronomía copernicana que el universo pueda ser infinito, se anima a calcular el radio de esa esfera y también el espesor, cosa que nadie había hecho jamás, le da un número extrañísimo, dice que es como una piel, le da tan finita el cálculo que la esfera de las estrellas es como una cáscara que envuelve al universo, pero el universo sigue siendo esférico. O sea, se tardó mucho más en deshacerse de la idea de la esfera de las estrellas fijas. Sí, yo creo, o sea, estoy de acuerdo con vos. De hecho, cuando lo estaba leyendo a Kepler me sorprendió, por ejemplo, acá en esta cita también hace referencia a las estrellas fijas. Yo me refiero más que nada a los movimientos planetarios, que identifica que siguen otro curso que excede la circularidad perfecta. Pero sí, efectivamente, el mundo para este autor sigue siendo finito, sigue siendo cerrado y en cierta medida esférico. Pero sí creo que hay cierta innovación, al menos en el abandono de ese sistema tolemaico que estaba vigente en la época. Y el comentario que hiciste al principio. No, sí, no, el anterior a. Sí, totalmente. Tendría que haber hecho esa salvedad, me olvidé, pero sí. ¿Alguna pregunta más? Hola. Me parece que tenés actitud para estudiar esto. Entonces, mi intención no es hacer una observación crítica, sino comentarte algo de lo que pasa acá en esta institución. Yo hace muchísimos años que no trabajo acá, pero recuerdo en la biblioteca que hay una buena colección que se armó durante mucho tiempo sobre la historia de Kepler en particular. Y varios textos de historiadores dedicados a Kepler. Entonces, lo que yo recuerdo de esa época, perdón por mis neuronas ahora, es que había un fuerte trabajo en el periodo cuando uno pasa de la circunferencia a la elipse. Una cosa es el Mysterium Cosmographicum, otra cosa es el Medici Mundi, en fin, la parte técnica te la dejo, pero hay hasta un volumen del Vistas in Astronomia dedicado nada más que a Kepler, es gordo así, y está acá en la biblioteca. Entonces uno se desayuna con un montón de cosas que ni siquiera había comprendido. Lo que queda es un patrón estético en mucha gente. Esto llega a Pauli en el... O sea, la búsqueda es algo circular que de alguna manera en iteración y demás genera casi cíclico. Entonces, hay un rostro, Platón,
kepleriano, si querés, pitagórico, si querés, cuerpos, si querés. Sí, concedí una hermosa visión. Pero también me parece que, y esto es la parte constructiva, que me parece que decir algo, yo no descuidaría la parte astronómica de Kepler. En particular, la influencia del planeta Marte, la transición del ovoide a la elipse, porque hay mucho ensayo y error para llegar a cómo ajustar la armonía, entre comillas, pero más que ajustar la armonía, es salvar las apariencias. Y esa parte, ese estilo, es astronómico. ¿Está bien? Entonces creo yo que eso, no te puedo dar datos concretos. Refiero a esto porque me acuerdo haberlos visto acá. Entonces, pero me parece que es una dimensión que te va a enriquecer. Te interesa, no sé si quieres seguir. Muy rápido, hace 2 semanas se presentó allá en el IMAS, en la UNAM, un trabajo bibliométrico sobre las cartas de Kepler, toda su correspondencia, y lo que se encuentra es que en realidad el modelo tolemaico no estaba en discusión en las cartas de Kepler. Él estaba discutiendo entre el modelo copernicano y el modelo de Tycho. Ese era su gran preocupación, digamos. El tolemaico creo que ya lo habían dejado atrás en esas cartas. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Me sirve, yo recién estoy empezando la investigación doctoral, así que sí, tengo en cuenta esto que vos mencionás y me aporta muchísimo. Con respecto a las cartas, de hecho, encontré en una biblioteca, yo estoy en Chile haciendo un doctorado, y en la Biblioteca Nacional está la primera impresión de 1719 de las cartas que Kepler intercambió con Tycho Brahe, con Galileo, y hacen constante referencia, sí, al modelo copernicano. Yo menciono a Ptolomeo como un ejemplo paradigmático de lo que fue la apropiación de la circularidad en la demostración de los movimientos de los errantes, simplemente. Creo que ya estamos. Mi pregunta es más de tipo metodológico en torno a la investigación tuya. A la hora de hablar de la armonía de las esferas, ¿no? ¿Por qué solo te circunscribís a los estudios platónicos, ¿no? Yo creo que Aristóteles tiene en su cosmología, y es bien representativo de los mundos sublunar, supralunar y todo lo demás, toda la gradación y el contraste cosmológico, ¿no? Entendido por cosmos con K, digamos, como orden bello. Pero vos es como que partís de, digamos, toda la influencia platónica o de la escuela y de la academia, y no SEO, digamos, en estos pensadores. Esa es la pregunta. Me baso en la academia temprana, Platón, Eudoxo y Calipo también. Ya no me meto en la filosofía aristotélica por una cuestión de especificidad. Una cuestión metodológica en realidad, pero también me interesa Aristóteles, sobre todo porque Kepler lo mencionan varias veces, en varias ocasiones, sobre todo esta noción física de las esferas, por ejemplo. Una cuestión metodológica, pero no porque no me interese o porque no lo considere relevante tampoco. Además porque es como una tradición del desarrollo de esferas que Aristóteles continúa en su obra. Platón concibe tantas esferas, Eudoxo le agrega más esferas, Calipo Aristóteles le agrega más esferas, pero también le agrega este aspecto más físico, del éter y demás, que también es interesante, pero bueno, por una cuestión metodológica, simplemente para ser un poco más específica. Gracias por la pregunta. Bueno, gracias a todos por sus preguntas. Muy bien, Malena, muchas gracias. Bueno, continúa ahora Ramiro Brito. Bueno, Agustín. Así está en la credencial. Está mal, de ahí viene. Y Marta Santos, del Instituto de Formación Superior Docente, número 155, con el trabajo
el universo al revés, Copérnico, el astrónomo que casi pone de cabeza a la astronomía de la época. Sí, acá estamos. Bueno, buenas tardes. Es un placer otra vez estar en esta jornada. Esta vez vamos a presentar algo que tiene que ver con la historia copernicana, estos aspectos relevantes, su contribución a la astronomía, incluso el impacto que tuvo su teoría en un proceso de ciencia, cuando lo consideramos también en su formación, en sus investigaciones, en sus publicaciones. En estas cuestiones tomamos muy en cuenta la intervención del contexto histórico y cultural, justamente el término revolución y su posible relación con los orígenes inaugurales de la obra de Copérnico, de Revolutionibus Celestium. Un término que estaba bastante asociado por ahí por los siglos XVI y XVII con la idea de la evolución de la rueda del tiempo, del giro, del ciclo. En definitiva, tomamos un periodo de trabajo de Copérnico, era un periodo de grandes cambios y también de inseguridades, que en definitiva hace que y permite que surja esta obra. Justamente trabajando con los textos nos encontramos con que es el puntapié inicial para la astronomía que construyeron seguidamente Galileo, Kepler y Newton. Así que desde ahí pensamos tomar esta historia de Copérnico, que nos vincula o lo vincula a él en una cadena científica que fue seguida por otros astrónomos que lo fueron sucediendo. Bueno, me presento, yo soy Agustín Brito, como bien decía el coordinador. Bueno, este trabajo ha sido un trabajo en conjunto con la profesora y bueno, estábamos viendo justamente los trabajos anteriores y nosotros, al ser un instituto de formación docente, nos centramos generalmente en la educación secundaria, ¿no? Entonces, la idea es tratar de más o menos exponer, ¿no?, lo que fue la vida, resumen, de Copérnico. Y bueno, y acá algunos hechos importantes, obviamente el nacimiento, en 1473 entró en una ciudad portuaria, comerciante, a las orillas del Vístula, donde hay un castillo, que, bueno, muy, muy emblemático. Creo que uno de los asistentes, allá que estoy viendo, había visitado ese castillo. Y bueno, hijo de comerciantes, ¿no?, de un papá, de su papá que murió tempranamente, cuando él tenía 10 años, y criado por su tío Lucas Vatsenrode, que fue un obispo muy importante de la época, y le aseguró una educación muy temprana, ¿no?, para la época, y, y bastante amplia. Uy, lo apagué. Ahí está. Bueno, en cuanto a la formación académica, lo que hemos de resaltar siempre es que Copérnico ha sido un auténtico polímata, ¿no?, que era muy característico de aquellos pensadores de ese tiempo. Generalmente uno digamos, se cierra, ¿no?, una ciencia específica, más en estos tiempos, pero es realmente importante, ¿no?, tratar de resignificar estos pensadores que se han versado en varios campos de la ciencia. Bueno, ya en la Universidad cuando ingresa a la Universidad de Cracovia, estudia, bueno, humanidades, matemática, astronomía. En Italia luego se
dirige Italia, estudia Derecho Canónico, Medicina, y ahí es donde, en teoría, de acuerdo a algunos estudios preliminares, como hemos tenido acá en la obra principal de Copérnico, ha dado una serie de conferencias en Roma en donde se empieza a dar a conocer los postulados, ¿no? que aparecen en la obra de Copérnico. Aparece el pequeño comentario o el Commentariolus, que bueno, ese es el manuscrito, ¿no? Aproximadamente de 40 páginas, escrito en un momento anterior a 1514 y hace como un resumen de los principios sin el sustento después matemático que va a tener en su posterior obra, la más conocida. Y lo interesante es que la iglesia, ¿no? Generalmente uno cuando se encuentra con la historia, en el primer momento de Copérnico, a veces se encuentra con que había una cierta tensión entre el clero y las ideas de Copérnico, cosa que podría ser cierto, pero no era tan aguda como se cree. Incluso el Papa Clemente VII y varios cardenales estaban interesados en un primer momento en ese pequeño comentario, porque estaban en tiempo de reforma del calendario también, y él había sido, Copérnico, uno de los que integraba esa comisión especial, ¿no? de la reforma del calendario, y bueno, y ahí están los principios, en donde, bueno, dice que no hay un centro único para todas las esferas celestes, el centro de la Tierra no es el centro del universo, y no hay un centro único para todas las esferas celestes, y como bien habían aportado acá, que es también algo que incorporé recién porque no lo sabía, que el sistema heliocéntrico no ubica al Sol directamente en el centro del mundo, ¿no? En términos aristotélicos, sino cercano a él y con una distancia entre la Tierra y el Sol insignificante en comparación con la esfera, ¿no? celeste, las estrellas fijas. Así que, bueno, eso es algo que fue bastante novedoso, pero no tanto teniendo en cuenta que hubo ya antecedentes de esto, como Aristarco de Samos, creo que lo menciona también, que ya había propuesto un sistema similar. Y después viene la publicación del Revolutionibus, y acá más o menos se data en que alrededor de 1536-1539 él haya terminado con su obra principal, y siempre surge la duda de por qué retrasó su publicación. Es una incógnita que, bueno, hay varios estudios preliminares al respecto. Nosotros tomamos uno de Miguel Pérez, en el que da una serie de comentarios en donde no da lugar a la presión del clero, ¿no? Como retraso de la publicación de Copérnico, ¿no? En el año de su muerte, que es justamente donde se hace público esto. Primero alude que hay una serie de incertidumbres propias del autor, dado que él va registrando observaciones anteriores muy antiguas a partir de tablas astronómicas, y quería seguir como afianzando en los datos para poder tener mayor consistencia con la teoría, ¿no? Luego está la complejidad del modelo, que la complejidad del modelo no es que es menos complejo que el tolemaico, para al menos la época, pero era difícil de digerir, al menos en el momento de la publicación, no era para todo el mundo, ¿no? Incluso hoy. Y bueno, después están las consideraciones religiosas, obviamente propias de la época. Hay algunos pequeños comentarios, ya en el primer comentario, en el Commentariolus, que aluden a un comentario que hace Lutero en las charlas de sobremesa, que ya era un rumor de lo que proponía Copérnico, y decía, hay un astrónomo en tono burlón que dice que la Tierra se mueve y eso va en contra de las Sagradas Escrituras, y bueno, hace como una suerte de burla o de rechazo, ¿no? A todo eso. Y él era consciente un poco de esas posibles críticas, y eso también lo retrasaban un poco, ¿no? En el retraso, en la publicación. Y después los obstáculos externos propios de la publicación. Obviamente todo libro lleva un trabajo de edición, y más en esa época, que bueno, ahí entra en juego un gran amigo de él, que no lo menciona en su obra, que es Reticus, un matemático, que seguramente acá hay muchos formados justamente en astronomía y lo deben conocer,
justamente, que bueno, él tuvo una serie de dificultades, fue llamado para ser titular de cátedra, justamente en el momento en que él iba a llevar adelante la edición. Y bueno, y ahí es donde entra otro clérigo que, bueno, más adelante vamos a detallar, que era Osiander, ¿no? Justamente, que es el del famoso prólogo. Bueno. Y acá nos toca entonces la estructura de este libro. Este libro tiene, Copérnico afirmaba por el principio que su obra no contradecía las Sagradas Escrituras. Y en este caso, lo que decía Agustín en Reticus, estaba de acuerdo con estas cuestiones. Hablaba de que la idea de inmovilidad de la Tierra no era bíblica, sino que provenía de los antiguos filósofos y astrónomos. La obra original de Copérnico tiene un inicio que consta de una carta del cardenal romano, en 1536, que insta a Copérnico a presentar esta obra. Por otro lado, le sigue una dedicatoria al Papa, y acá el astrónomo es donde hace como un inicio y muestra la génesis del libro, y de alguna manera propone las ideas. Y concluye con un mensaje como un tanto amenazante, lo habíamos leído, donde dice que es un mensaje a quienes le critiquen la obra, ¿no? Fundados en la transgresión de alguno de los pasajes bíblicos. El libro de Copérnico, esta obra tiene 6 libros en total. El primer libro está constituido dedicado al universo, a su esfericidad y en este caso a la Tierra. Habla del movimiento circular uniforme, como el movimiento de los cuerpos celestes, y del orden de las esferas y el movimiento de la Tierra. En este caso, el libro 2 está dedicado a la esfera de las estrellas fijas y agrega un catálogo estelar. El 3 se dedica a la precesión de los equinoccios. El 4 está dedicado a la luna. El 5 y el 6 están dedicados al estudio de los planetas, en este caso, pero excluye a la Tierra y sus movimientos. Si seguimos con esta obra, metiéndonos un poquito más en esta historia, durante el siglo XVI, como decía Agustín, fueron pocos los comentarios que recibió Copérnico respecto de esta publicación. En especial era llamativo que las universidades no lo utilizaran. Un poco llamativo porque encontraban, y incluso sus seguidores, que decían que había una dificultad para hacer intervenir el movimiento de la Tierra y lo veían como un desafío al sentido común. Por otro lado, la oposición a Copérnico no se hizo esperar, vino de la mano de un jesuita, Claudius, y por otro lado, los católicos también fueron muy fuertes con su crítica, que de alguna manera Osiander, a través de lo que escribe en su prólogo, es como que suaviza esa postura tan radical, pero que permitió de alguna manera la publicación de esa obra. Y no le fue tan bien más adelante cuando da cuenta de esto Giordano Bruno en la Contrarreforma. Por otro lado, los protestantes también hicieron su intervención con las críticas y la burla permanente con respecto a este trabajo. Presenta así una complejidad matemática, está escrita en un latín técnico con algunas, yo diría, intrincados expresiones y argumentos geométricos. Vamos a la otra. Y recién en 1620 se reanudó esta obra, luego de haberse corregido algunos puntos que se suponía que atacaban al dogma. En este caso, la obra de Copérnico fue un legado y fue base fundamental, en este caso, para
Galileo, que pudo mejorar la teoría, el modelo heliocéntrico, con lo cual puede confirmar sus pensamientos y sus ideas, y Kepler, que puede formular las leyes sobre el movimiento de los planetas en este caso. Así que su contribución a la ciencia y al pensamiento astronómico no lo podemos negar. La doctrina copernicana yo creo que cumplió su misión mayormente, si lo miramos desde una perspectiva del contexto cultural y social e histórico por el que atravesaba. Como punto de inflexión, no solo presentó un nuevo modelo de universo, sino que sentó las bases para la futura comprensión moderna, ¿no? Entonces, más allá de las evoluciones tecnológicas, podemos pensar que la teoría copernicana la podemos pensar como un salto cualitativo, en la que la idea heliocéntrica comienza a aparecer en forma más fuerte. Sí, acá cuando decimos bases para la ciencia moderna, nosotros tratamos de definir, ¿no? ¿Cuáles serían las bases de esa ciencia moderna? Y a mí siempre se me viene a la mente la frase de Kant cuando afirma la marcha segura de la ciencia, y es donde entra, bueno, el razonamiento a priori, ¿no? De ese sujeto que cambia la perspectiva, ¿no? En el cual corre su rol de sujeto pasivo y entra en un rol protagónico que, bueno, hay cierta osadía que, bueno, la próxima diapo, bueno, esto es algo más para agregar, pero es algo que es básicamente algo muy casi intuitivo, ¿no? En la ciencia hoy en día, ¿no? Saber que lo que hemos aprendido no es todo lo que hay por saber, es una de las primeras lecciones de la ciencia, ¿no? Ese continuo límite, ¿no? En el que está ahí, ¿no? La ciencia en la investigación, y como bien hemos presenciado en todos los congresos, en todas las charlas, perdón. Y bueno, y esto es lo que tratamos, ¿no? De vincular con ese famoso giro copernicano en el que habla Kant, que así lo dice, ¿no? En el prólogo de su obra, ¿no? Crítica a la razón pura, en el que dice: así demostraron las leyes centrales del movimiento de los cuerpos celestes la decidida certeza de lo que en principio Copérnico solo tomó como hipótesis, e hicieron ver al mismo tiempo la fuerza invisible que une el universo, atracción newtoniana, la cual nunca hubiera sido descubierta si el primero no se hubiera atrevido, obrando en contra de los sentidos, pero de la verdadera manera, a buscar los movimientos observados, no en los objetos celestes, sino en su espectador. Eso es un corrimiento importante, ¿no? De todo un sistema filosófico ya casi trascendental, en el cual él hace una analogía, ¿no? A ese cambio de perspectiva que hizo Copérnico, ¿no? Al momento de definir todo su sistema, y en atreverse, ¿no? El famoso sapere aude de Kant, que eso a veces yo por supuesto no soy científico, pero entiendo que todo el tiempo, por lo que a veces escucho, ¿no? Esto como primeras experiencias, están todo el tiempo tratando de siempre criticar en el buen sentido, ¿no? Crítica constructiva de esos preceptos, ¿no? Que uno se basa en ese sustento, ¿no? De la ciencia moderna, y hay una cierta osadía en eso, justamente, para poder llevar adelante toda esa investigación, ¿no? Que nos lleva hasta el día de hoy. Y creo que eso es lo más importante en cuanto a toda la obra de Copérnico, ¿no? Y bueno, y también en relación a la anterior exposición, hay una clara, digamos, se ve como esa dificultad de abandonar esa armonía, ¿no? En el cual todo se trata de ser ordenado, circular, perfecto, pero aún así, a pesar de todo eso, uno casi obra en contra de los sentidos, ¿no? De esa certeza sensible, y pasa, ¿no? Con la fuerza del entendimiento a hacer todo un desarrollo de un sistema revolucionario, pero que tampoco fue en su momento histórico, en el momento de la publicación, algo que fue un choque
eléctrico, diría yo, porque no fue algo así, sino que fue todo progresivo y bueno, eso creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no son golpes hacia rajatabla, ¿no? De patear toda la mesa, sino que es algo progresivo y constante, ¿no? Un intercambio de toda esa comunidad científica. Bueno, la bibliografía, y gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay lugar para...? Gracias. ¿Sí se escucha? No, ¿sí? Bueno, una recomendación de referencias. En el Estudia Historia Scientiarum, es un journal polaco bastante bien, le va bien, tiene buen índice. En el 2024, el volumen 23, Michał Kokowski hizo un número especial sobre temas copernicanos y es realmente muy, muy grato de leer. A mí en particular lo que me asombró fue que varios de esos textos tomaron el eje astrólogo, Copérnico como astrólogo, y ese eje fue el que permite arrojar muchísima luz en los temas, ¿no? Porque además de que permite hacer una buena discusión sobre los malentendidos que son múltiples que arroja siempre la palabra astrología, meter a Copérnico, cómo él tenía que librar esas discusiones, cómo se autorrepresentaba, etcétera, cómo ha sido representado y todo, permite un eje transversal genial para entender al personaje. La segunda ventaja que tiene es que lo polacos, y los polacos tienen, además del problema que tenemos todo, de que todo el mundo ha manoseado a Copérnico y entonces no sabemos quién es Copérnico, además en Polonia es peor, porque pues, es el héroe, es el que todos los parques Sarmiento se llaman Parque Copérnico. Entonces, además tiene eso desde el punto de vista docente, creo que arroja muchísima luz de cómo trabajar al personaje, cómo darle nuevo espacio, da una serie de pistas pedagógicas y didácticas, y el tema epistémico es genial. Al menos me acuerdo muy bien el de Michał Kokowski, pero los otros también eran muy buenos según mi recuerdo. Eso es todo. Quería decir por la recomendación, y sí, justamente la astronomía en ese tiempo era prácticamente vinculante con la astrología, ¿no? Y eran casi iguales, no sé si eran iguales ya justamente, y justamente entra el tema pedagógico acá. Nosotros a veces, en la carrera que hacemos, yo siendo estudiante de carrera docente, tratamos, ¿no? De no caer en el discurso fácil de antinomia, ¿no? Entre religión y ciencia, sino que son momentos históricos del propio movimiento, ¿no? De la ciencia, que, bueno, van manifestándose en estos trabajos que son sociales. Estos trabajos no es que Copérnico solito hizo todo esto, sino que se fue nutriendo de anteriores autores o los autores que son contemporáneos a él, y creo que eso es lo más importante, al menos para resignificar un poco la obra, ¿no? Que la obra, más allá del autor, responde a una época, y esa época ha sido, bueno, muy significativa para la astronomía, ¿no? Justamente. Así que, bueno, no sé si alguno más. Muchas gracias. Ah, sí, ahí sí. Muchas gracias por la presentación. Es muy bueno ver estas de cómo enseñar a Kepler perdón, a Copérnico en la prepa, sobre todo por lo que una figura súper relevante en la historia de la ciencia y es quizá uno de los científicos más manoseados, como decían anteriormente. Yo tengo una pregunta de inquietud, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo en el mundo editorial y me encanta siempre mirar los títulos de las ponencias y prestarles bastante atención, y el subtítulo de la ponencia es Copérnico, el astrónomo que casi pone de cabeza a la astronomía de su época. Mi pregunta es ¿por qué el casi, no? ¿Qué hay detrás de ese juego con el casi? ¿Pueden contar algo al respecto? Gracias.
Bueno, el título, sí, hay una suerte de polémica con el título. Sí, porque en sí fue una revolución. Bien había dicho Marta acerca de la palabra revolución, ¿no? ¿Qué significa en este caso? Pero cuando uno dice casi, nos referimos al problema que justamente en la anterior exposición creo que tiene más relación con ello de ese sistema filosófico, ¿no? De armonioso, de orden, en el que Copérnico también, ¿no? Propio de esa época intenta salvar, ¿no? Pero con estos nuevos conceptos, este nuevo movimiento, este orden del mundo, ¿no? Como totalidad. Entonces, ahí quizás, bueno, puede que sea una casi revolución en el sentido de no todavía dejar de lado esa idea de armonía del círculo perfecto, ¿no? Que bueno, justamente después otros científicos, aún en esa dificultad, pudieron ir transformando esa teoría, pero yo pienso, bueno, acá dentro tengo mis argumentos en que fue una revolución, pero como toda revolución es gradual, ¿no? No es algo introspectivo, no es algo que rompe, ¿no? Copérnico justamente siempre busca una suerte de consenso, ¿no? Con todo lo que escribe y con el clima de la época. Entonces, creo que va más por ese lado. Si me escuchan bien ahí, sí, tengo... perdón. No, otro comentario que tiene que ver con el uso de los términos disciplinares, ¿no? El vocabulario de Copérnico y de la época es el mismo que de los griegos, donde matemática, astronomía, astrología y cosmología no significan lo mismo que para nosotros. Copérnico se considera matemático, porque matemática y astronomía desde la antigüedad se relacionan como género y especie. O sea, la astronomía es una rama de la matemática porque es geometría celeste, que es lo que hace Copérnico. La cosmología, en cambio, es parte de la metafísica. Copérnico no es un cosmólogo e incluso es bastante borroso cuál es su cosmología. Si el universo es finito o infinito, si las esferas fijas cristalinas existen. Copérnico no se define sobre nada de eso porque la cosmología sigue siendo una rama de la metafísica prácticamente hasta el siglo XX. Los astrónomos no la toman en serio porque no tiene base observacional. Es compatible con toda observación astronómica, la cosmología, prácticamente hasta el siglo XX. Y astrología se relaciona con astronomía como ciencia pura y aplicada, todavía. Es decir, la astrología es astronomía, pero aplicada. Es una aplicación de la astronomía, ¿no? Uno, si lee el Tetrabiblos y el Almagesto, no puede creer que la misma persona haya escrito esas dos cosas, porque para nosotros son dos mundos diferentes, pero en ese momento no son dos mundos, aunque Copérnico no habla de la astrología, Kepler la defiende enérgicamente como astronomía aplicada, como una ciencia, y es el último prácticamente defensor de eso. Pero básicamente Copérnico dice, la matemática es para los matemáticos en el programa. Él se considera un matemático porque está usando el término matemática en sentido antiguo, que comprende a la astronomía como una rama, como cardiología y medicina, por ejemplo. Ese es el... Por supuesto existe la palabra astronomía, existe astrología y existe en cosmología, pero se usan en el sentido antiguo todavía en la época de Copérnico. Bueno, nada más rápido comentar que el sistema copernicano también hace uso de los epiciclos y es todavía más complejo que el tolemaico, era mucho más difícil de utilizar. Entonces, a veces la gente se imagina que se cambia al sistema heliocéntrico y entonces ya todos son esferas puras y demás, y no, o sea, ya hay ahí una complejidad de epiciclos tremendísima, mucho mayor y mucho más difícil de trabajar que la tolemaica. Muchas gracias. Me parece que es muy interesante el esfuerzo de personas que están en contexto de la educación de contar lo que están buscando, lo que están investigando y escuchar y recibir comentarios. En esa dirección me parece que está bueno el intento de poner en contexto. Muchos de los comentarios creo que apuntan en ese sentido, y siguiendo en esa misma dirección y en las diferenciaciones que hacía
recién Alejandro, entre cosmología y astronomía en ese contexto, Kepler mismo pensaba que el aspecto fundamental de lo que estaba haciendo respecto a Copérnico era proporcionar razones a priori para el sistema que Copérnico había encontrado, con razones, como lo decía, retomando cierta terminología aristotélica Kepler, a posteriori. Es decir, Kepler estaba interesado, por ejemplo, en las observaciones precisas con fines cosmológicos. Su preocupación era que tenía que haber una razón para que las órbitas planetarias estuvieran a la distancia que estaban y una vez encontradas las elipses, para que los planetas se movieran a las velocidades que se movían en cada punto de su elipse. Y por eso tanto en Mysterium Cosmográfico, que es su primera obra, como en Harmonici Mundo al final, intenta postular un sistema que muestre que hay una armonía aritmética en este caso, o aritmético-geométrica, que explica por qué los movimientos son como son. Y su principal interés en la precisión observación es que él entiende que justamente va a ser a demostrar que la armonía matemática es perfecta y que cumple un interés bastante distinto al interés copernicano de ajustar o de salvar las apariencias planetarias. De hecho, Kepler dice, es fantástico lo que hizo Copérnico, pero no alcanza, son solo razones a posteriori. Así que nada, como agregando matices. Sí, mi observación era esta. Ustedes hablaron en una de las filminas de que la obra de Copérnico hacía hincapié en la matemática, ¿no? Y venimos viendo de Aristóteles, Copérnico, Kepler. Sí, a ver, lo que percibo yo en todo esto, en toda esta historia, es como un afianzamiento de la matemática como disciplina que me permite explicar fenómenos que se van haciendo más complejos, pero que los va explicando cada vez mejor la matemática. Y si ustedes desde la perspectiva docente no consideran que esto no es una defensa. Yo soy profe de matemática, de introducción a la matemática, y la matemática es denostada. Después la usan, ¿no? Todo el mundo la usa, y todo el mundo anda en auto, y el auto tiene una computadora que está haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero si no lo ven como una herramienta interesante a toda esta evolución del conocimiento, para afianzar también a la matemática como disciplina que nos ayuda a explicar un montón de cosas que nos rodean. Sí, la matemática justamente cumple un rol fundamental, ¿no? Nosotros, bueno, como estudiantes de física vemos matemática, quizás el poder de abstracción, ¿no?, que requiere la matemática a veces para explicar fenómenos simples, requiere un trabajo pedagógico bastante complejo, pero me parece que va todo de la mano, ¿no? O sea, si vas a tratar Copérnico con matemática, bueno, necesariamente tenés que entender cuál es el pensamiento de Copérnico, qué conceptos trabaja Copérnico para dar sentido a esa matemática. Y eso es una matemática aplicada, ¿no? Como decían, de astrología, bueno, también toda la cosmohistoria, ¿no? Después desarrolla Kepler, pero todo eso tiene que tener justamente correlato, ¿no? Todo ese compendio matemático, ¿no?, geométrico, con una historia, ¿no? Y que otorgue ese sentido, y para que aquel que quiera aprender le sea más grato, ¿no? La matemática, que siempre en un primer momento es chocante. Yo cuando leí este libro, bueno, hay cosas que obviamente se me escapan, dado también la cantidad de datos, de figuras geométricas, del detalle, del perfeccionamiento que buscaba Copérnico todo el tiempo para perfeccionar su obra y que no tenga críticas, o al menos la menos posible. Entonces, al menos el trabajo pedagógico es también tratar de amortiguar esa información de manera histórica, conceptual, filosófica, que creo que es por ahí el camino. Sí, es un tema difícil para los profes de matemática, en especial en secundario,
justamente porque tenemos que buscarle la vuelta dentro del diseño curricular para poder poner a jugar el trabajo de Copérnico, por ejemplo, porque no está definido dentro de un diseño y menos en Buenos Aires. Otra vez necesitamos el contexto. Astronomía no es una materia en un colegio secundario de Buenos Aires. Los diseños ahora están en revisión y reescripción. Y bueno, es un tema no menor porque la perdemos y perdemos toda la riqueza que la astronomía y la matemática juntas producen. Entonces, algunos docentes de secundaria hábilmente le pegamos, como dicen por ahí, una vuelta de rosca y caemos enseñando astronomía también con bases matemáticas, ¿no? Pero es una construcción que nos lleva 6 años en la física moderna y clásica. 6 años. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Agradecemos de nuevo a Agustín Marca. Antes que se retiren, un avisito nomás. Vamos a sacar la foto grupal ahora. Así que veo que estamos todos, o la mayoría por lo menos. La sacamos en la puerta, en la escalinata del edificio central. Y después tomamos el café, ¿no?